Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en el ciclo de conferencias Espacio y Tiempo sobre la obra de Santiago Arranz, en este espacio tan emblemático, tan artístico, que es el Centro de Historias de Zaragoza, del Ayuntamiento de Zaragoza. Hoy tenemos la última conferencia de este ciclo y, como el viaje de Argos, pues volvemos a donde comenzamos. Y entonces tengo el placer y la responsabilidad de presentar al artista, que es la última persona que nos va a hablar, porque es la última persona que nos debe de hablar. Su conferencia de hoy lleva por título La representación del tiempo, que es... Los dos conceptos son realmente polémicos y problemáticos, el de representación y el de tiempo, como ya hemos visto a lo largo de este ciclo. Con lo cual voy a hacer una breve presentación, porque yo creo que hay que engalanar el acto de hoy, hay que ponerle una peana, hay que ponerle un marco, ¿no? Porque tenemos al artista aquí. Acuérdense que la primera de las conferencias que tuvimos hablábamos de la perversión que es hablar de arte, ¿no? Y mucho más, les decía yo, mucho más perverso cuando habla de arte un filósofo. Pero cuando habla de arte un artista, parece que estamos en una inocencia, ¿no?, diferente, ¿no? Estamos ante el productor y, por lo tanto, ante el primer receptor, ante el primer espectador. Con lo cual, para no pues dilatarme demasiado, voy a hacer dos partes súper rápidas. Una que es la síntesis de este encuentro, de este ciclo de conferencias. Y, en segundo lugar, presentaré al artista brevemente para ponerle esa peana, ¿no?, para ponerle ese marco que yo creo que necesita. Por supuesto, además de darle las gracias a todos los presentes, gracias al Ayuntamiento de Zaragoza, porque estamos en su sede, además, estamos en el Centro de Historias de Zaragoza. Y ahí especialmente todo nuestro apoyo a todas las personas que hacen cultura en esta ciudad, ¿no?, que trabajan por la cultura, que apoyan la cultura y que hacen que la cultura sea visible. También a las personas que emergen, que están comenzando a hacer cultura. Ayer, por no ir más lejos, pasábamos por la Plaza España de Zaragoza y veíamos a la gente joven y a gente menos joven reivindicando una cultura libre, digna y justa. Y eso es importante, sobre todo cuando hay confusión en los tiempos, sobre todo cuando escuchamos noticias como el cierre de algunas programaciones, como el edificio de Topía, como el edificio de la Harinera, como la Fundación de Cultura y otros asuntos más. Entonces, estamos convencidos de que los responsables de la cultura municipal están a la altura de las circunstancias, como han estado siempre, y que serán capaces de impulsar todas estas reivindicaciones y todas las necesidades de la gente joven y de la gente que está emergiendo, ¿no? El arte no se puede ocultar, es como los fenómenos meteorológicos, empuja siempre de una manera incontenible, y el arte del futuro está ahora mismo también en nuestras calles. Bien, dicho esto, para hacer una síntesis de este ciclo, por supuesto, hoy me he puesto corbata. El otro día lo comentábamos comiendo con Santiago, que cuando me pongo corbata es cuando siento que el acto es un acto institucional. Y realmente es un acto institucional porque yo hacía mucho tiempo que no había asistido a un ciclo de conferencias de esta altura, ¿no? Mis colegas en México lo llaman precisamente conferencias de alto nivel.
hemos tenido aquí un ciclo realmente, no sé si somos conscientes de lo que ha habido aquí, no por mí, por supuesto, pero realmente la programación ha sido una programación excepcional. Comenzamos el primer día, inauguramos con esa conferencia, con ese título tan especial, ¿no?, que hablaba de la espacialización del tiempo. Yo mismo di inicio, inauguré ese ciclo que hoy se cierra. Hablamos ahí de algunas cuestiones pues, en las que ya llevamos mucho tiempo trabajando, sobre todo desde la filosofía fenomenológica, porque antes, voy a hacer un inciso, la jefa de Servicio de Cultura nos decía que hemos tenido un ciclo eminentemente artístico, pero eminentemente filosófico. Es decir, casi todos los personajes que han pasado por este ciclo han tenido una formación filosófica fundamental. Y ahí pues hablamos de aquello que llamamos la espacialización del tiempo, que es una cuestión fenomenológica fundamental, que yo ponía como ejemplo este edificio, esta instalación, esta intervención artística que en definitiva es el Museo de Historias y por lo tanto tiene una gran relación con el tiempo, pero sobre todo hablábamos de simbolización, que lo han visto a lo largo de todo este edificio y de la obra de Santiago Arranz, de ese espacio de orientación que ha sabido engalanar y señalar simbólicamente el autor, ese espacio de lugares, ¿no?, ese espacio no de distancias, sino de situación, ¿no?, que abre la interioridad, decíamos, frente a una exterioridad ya excesivamente dimensionada en la que vivimos, ¿no? Esos lugares de indeterminación que forman los huecos y los vacíos que también el artista ha sabido reflejar en esta intervención artística. En segundo lugar, teníamos nada más y nada menos que a Manuel de Prada Pérez de Azpeitia, un arquitecto, investigador y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Él, desde un fondo teórico denso, desde una filosofía también fenomenológica, nos habló de la dialéctica entre lo lleno y lo vacío. Nos expuso parte de las conclusiones que aparecen en su gran libro que yo les recomiendo, Arte y Vacío, sobre la configuración del vacío en el arte y la arquitectura. Fue realmente un pilar de apoyo considerable. Le dio ya a este ciclo de conferencias una talla, como decían los mexicanos, de alto nivel, ¿no? A continuación, y ya si fuera poco, con la participación de Manuel de Prada Pérez de Azpeitia, tuvimos a Raúl Gabás, un gran profesor, una persona, un intelectual de talla, de altura y además aragonés, filósofo, traductor, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona. Nos dio una lección maravillosa, un encanto, además muy lúdico, muy entretenido. Él insistió en tres vértices que los filósofos conocemos notablemente, que son los de Hegel, el de Henri Bergson y el de Martin Heidegger, ¿no?, que siempre nos aparece en el asunto, ¿no? Fue realmente una lección de talla, ¿no? Inmediatamente tuvimos la oportunidad de estar aquí con Michel Hubert, un gran intelectual, crítico de arte, también comisario, escritor y un gran conocedor de la obra de Santiago Arranz, un personaje ilustre. A mí me recordaba un poco a aquellos personajes precisamente de la Ilustración, ¿no?, volterianos, ¿no?, estilo enciclopédicos, ¿no?, con una lección también muy pues lúdica, muy entretenida, muy agradable, ¿no? Y por último tenemos para cerrar este ciclo, como les decía, al autor que nos va a hablar de la representación en el tiempo. Santiago Arranz, lo conocen todos, pero para los que tengan menos información acerca de él, Santiago Arranz es licenciado en Historia del Arte.
por la Universidad de Barcelona, con lo cual hablamos de un artista que además es historiador. Tiene profundos conocimientos en historia del arte y eso se plasma directamente no solamente en su obra artística, sino también en sus disquisiciones, ¿no?, acerca de su propia obra. Entre el año 1985 y 1995, Santiago vive entre Fontainebleau y París. Está becado por la Diputación Provincial de Zaragoza y por la Diputación Provincial de Huesca y estudia en el Museo del Louvre y en el Museo de Artes Africanos y Oceánicos, y ahí ya denota algo que yo creo que todos debemos de saber, y es una relación muy estrecha entre arte y literatura. Bien, de hecho, en 1990 construye su abecedario, ¿no?, para Le Monde du Surrealisme, ¿no?, de Gérard de Courtens. Es una obra ya emblemática para todos, es una obra importante y además tiene mucha relación con algo que diré inmediatamente al final, que es su capacidad para el diseño gráfico, que es algo que hemos visto todos ya en el propio museo. De hecho, esta relación entre arte y literatura se plasma en sus proyectos artístico-literarios, ¿no?, donde, en fin, trabaja con Georges Lemery, con Michel Hubert, con Antón Castro, con el propio Juan Goytisolo. Hemos visto trabajos realmente excepcionales sobre Italo Calvino, sobre Pessoa, sobre Kafka, sobre María Zambrano y, por supuesto, sobre Federico García Lorca, que es una constante inacabada en su obra. Bien, tiene una obra exclusivamente pictórica aproximadamente hasta los años 80, hasta 1980, un poco influenciado por el neoexpresionismo alemán, también por la transvanguardia italiana y también por la figuración libre francesa. Más de 40 años de actividad que se resumen en alrededor de unas 60 exposiciones individuales entre España, Francia, Bélgica, Italia, Marruecos, Colombia, y alrededor de unas 130 exposiciones colectivas. Él fue premio de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte por aquella impresionante exposición que vimos en La Lonja en el año 2011, que llevaba por título Una y otra realidad. Sin embargo, no termina su obra en el género pictórico, sino que tiene una estrecha relación con la arquitectura y con la escultura. De hecho, la forma y el vacío son dos cuestiones que aparecen continuamente en su obra. 14 proyectos, nada menos, sobre todo 14 proyectos importantísimos. 2 cúpulas que llevan por título La ciudad señalada, que están en la Cámara de Cuentas de Aragón y que, por cierto, tenemos una seria preocupación por la continuidad y la permanencia de estas obras, que forman parte del patrimonio municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, el cual es responsable además de su ubicación. Estas obras de 1992 son 2 grandes cúpulas que son excepcionalmente un trabajo majestuoso, ¿no?, al margen de su obra pictórica. También, yo creo, para mí es un momento esencial el de la Escuela de Restauración Capuchinas de Huesca en 1994, en colaboración con el arquitecto Antonio San Martín. Es realmente una obra excepcional, de altura, directamente. Por supuesto que al año siguiente, en la Casa de los Morlanes, que ya conocen todos, en 1995 comienza su relación con José María Ruiz de Temiño, que es a su vez el arquitecto que va a dirigir las obras del Centro de Historias de Zaragoza.
También el edificio Business Center, Plaza 14 en la calle Alfonso, que a veces pasamos por ahí y no nos damos cuenta de la intervención artística de Santiago Arranz en el año 2006, ¿no? Y como les decía, sobre todo esta intervención en el convento de San Agustín, en un lugar histórico emblemático para todos, y en la biblioteca María Moliner. Pero además es capaz de llevar toda su práctica y toda su intuición artística a la escultura monumental. Y ahí tenemos, pues, por ejemplo, los 4 elementos, ¿no?, en Ecociudad, en Valdespartera, en el año 2005, o las figuras de agua en el año 2006 en la Torre de Agua de Brossa, o esa famosa escultura que vemos cuando vamos al Valle de Benasque, que lleva por título Al final del Congosto, la libertad, que él mismo diseñó en el año 2016. Bien, para no extenderme y para darle la voz al artista en este caso, solamente como teórico, como persona familiarizada en la teoría estética, quería decir 5 cosas. Primero, en este artista que tengo a la izquierda podemos ver una cualidad fundamental, que es la preeminencia de la idea sensible sobre el material. ¿Qué significa esto? Que no son los materiales los que le proporcionan la intuición artística. Es decir, no juega con los materiales para descubrir en los materiales esa idea sensible, que en cierto modo es una contradicción, ¿no? Porque las ideas no son sensibles de entrada, ¿no? Por lo menos en el concepto más platónico del asunto, sino que él es el que fuerza al material para imponer su idea. Él es el que busca en el material precisamente sus posibilidades para crear esa idea. De hecho, el otro día, por ejemplo, estábamos viendo unas pinturas de unos paisajes en la nieve, y me explicaba algo que yo entendí inmediatamente, ¿no? Cuando uno compra un color en una tienda, cuando uno compra un óleo, es un color que ya es, como si dijéramos, como me gusta a mí decir, de grano grueso, ¿no? Ya ha sido confeccionado, ya ha sido trabajado, ya hay una intensidad, ya hay muchísimas cosas, ¿no? Hay muchas ideas ahí. Y entonces él me decía, si tengo los pigmentos, ¿por qué tengo que doblegarme, ¿no?, a la imposición de un color ya fabricado, ya estandarizado, ¿no? Entonces, él no va buscando la solución de los materiales, sino que él impone la solución a los materiales. Por el otro lado, hay un concepto de versatilidad, pero de versatilidad en el sentido de la capacidad de adentrarse rápida y fácilmente y buscar diferentes soluciones, ¿no?, ante las diferentes situaciones. De hecho, vemos que es capaz de hacer una obra pictórica excepcional, pero vemos que es capaz de mudar y transformar, ¿no?, un edificio como este, o vemos que es capaz de imponer en el espacio una estructura arquitectónica o escultórica como la que hemos visto, o de diseñar gráficamente un pictograma que puede ser perfectamente un estereotipo comercial. Perfectamente. Puede servir incluso de etiqueta publicitaria para cualquier producto, ¿no? Tiene esa versatilidad. Por el otro lado, tiene un toque mágico porque es capaz de reactivar. Y de hecho, es el artífice de la reactivación de este espacio. Bien. Es el artífice de volver a poner en movimiento, de volver a activar, ¿no?, una serie de símbolos, una serie de tiempos, de espacios históricos que ha habido ahí, ¿no? Esa capacidad de reactivar, que es una capacidad mágica, es en definitiva una de las capacidades fundamentales del artista. Por el otro lado, se mezcla el arte industrial y la arquitectura.
Es decir, hablamos de un historiador del arte que, en cierto modo, de manera autodidacta, es capaz de intervenir directamente y crear su propio estilo y su propio arte, ¿no? Su propia normativa, por decirlo de alguna manera, y además es capaz de sincretizarlo, ¿no? Perfectamente, tanto con la arquitectura como con la escultura, como con el arte industrial, en definitiva, ¿no? Y, por supuesto, la interdisciplinariedad, ¿no? Que, aunque sea un concepto un poco manido, es un concepto que debemos de recuperar y además debemos de limpiar un poco, ¿no? ¿Qué es eso de ser interdisciplinar? Es ser capaz de trabajar con cualquiera. Pero no solamente ser capaz de trabajar con cualquiera, sino que cuando trabaja con alguien es como un catalizador, es decir, impulsa el trabajo de alguien. Crear un espacio arquitectónico, en cierto modo, es un asunto muy problemático. De hecho, la arquitectura es un arte muy discutible. Es un arte extremo, es un arte que está en los lindes, ¿no? Somos capaces de hacer un edificio como este, pero somos capaces de hacer también una manzana de apartamentos, ¿no? Donde la experiencia estética quizá está más limitada, ¿no? Él es capaz de catalizar esa construcción. Este edificio, que es, por supuesto, un diseño de José María Ruiz de Temiño, ha cobrado un aire totalmente diferente, se ha convertido en una intervención artística, se ha convertido en un acontecimiento, como yo decía en mi primera conferencia, gracias al catalizador, gracias al mago. Al mago que reactiva, ¿no? Que toca con la varita y que es capaz de convertir simplemente un montón de muros, un montón de columnas en una obra de arte completa, ¿no? En ese sentido, y ya para terminar, yo quería... El otro día se lo decía a los artistas jóvenes en una sala que hay en Zaragoza muy interesante que se llama Espacio-Tiempo, ¿no? Igual que este ciclo de conferencias, les decía que no me gusta hablar, no me gusta divagar y terminar ahí, ¿no? Mira qué bien habla, ¿no? Sino siempre hacer una propuesta. Y yo creo que en esta presentación que yo he hecho hay dos propuestas. La primera la he dicho al principio, al estilo de Pereira, ¿no? Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi. Me he atrevido ahí a llamar la atención al Ayuntamiento de Zaragoza para que sea capaz de impulsar las necesidades de nuestros ciudadanos. Y la segunda es a este Centro de Historias de Zaragoza, que es fundamental para que ese espacio de tránsito que hemos visto en la entrada sea un espacio permanente, sea un espacio en el que siempre esté ahí el nombre de Santiago Arranz. Porque este edificio en conjunto no solamente es un museo, es una intervención artística y por lo tanto una obra de arte. Y una obra de arte tiene que tener siempre una firma. Hay dos cuestiones que caracterizan a un artista, a un gran artista, a un artista de talla, de altura. Una es su creatividad, su genialidad, pero otra es su generosidad. Y esta es otra expresión que debemos de entender. Y para eso termino con una cita del propio Santiago en su catálogo La línea de historia, que dice lo siguiente: como artista, mi colaboración en este proyecto no solo tiene un valor estético, sino también teórico. No se resume solo en proporcionar diseños arquitectónicos, sino que con mi visión he tratado de aportar una nueva percepción de la realidad estética, a construir, interesándome más por la dimensión social del espacio público que por la contemplación de mi trabajo privado. Les pido un fuerte aplauso para el autor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Y lo primero voy a empezar también por los agradecimientos al Ayuntamiento de
Zaragoza, y a la directora, que está aquí presente también, Teresa Piedrafita, porque gracias a vosotros habéis recuperado la memoria reciente de lo que considero mi trabajo más importante en la arquitectura, ¿no? Que es lo que hice aquí en el Centro de Historia entre el 98 y el 2003. Junto al arquitecto, como muy bien ya ha nombrado Luis, José María Ruiz de Temiño, ¿no? La arquitectura es verdad que ha dado a mi pintura, y vamos a ver mucha pintura en la alocución que voy a hacer, en la posibilidad de existir en el espacio y en el tiempo reales, ¿no? Por tanto, es enormemente importante esta experiencia para mí. Así que una vez os he agradecido de todo corazón este gesto que habéis tenido, que me sabe la exposición a homenaje, y lo quería empezar por ahí. Bueno, hoy también he recibido, porque no solo se termina la exposición, ha habido un ciclo de conferencias, como muy bien ha nombrado Luis, y he recibido un mensaje de una amiga de Barcelona, de un psiquiatra, en el que habla también de la fascinación del tiempo. Bueno, leyéndolo, nombraba a San Agustín, por supuesto, los conceptos lineales, los conceptos circulares del tiempo. Y he pensado, mira qué interesante, parece la conferencia que yo voy a, o podría dar, ¿no?, esta misma tarde. Quiero decir que a lo mejor podemos hacer un ciclo de conferencias en el futuro relacionados con el espacio-tiempo, ¿no?, todos los años. Entonces, una de las cosas que he retenido, ¿no?, de la lectura es que él, como psiquiatra, hablaba del tiempo, del tiempo como que en él solo son felices aquellas personas que viven en el presente, ¿no? Yo trabajé mucho también el concepto aquí agustiniano. Él no creía ni en el pasado ni en el futuro. Evidentemente, creo que yo di la clave con mi obra, porque aprisioné en el hormigón eso que él consideraba presente y el único que creía él. Pero volviendo otra vez a ese concepto de que solo son felices las personas que viven en el presente, tengo que deciros que toda la conferencia va a girar en torno al pasado. O sea que yo he sido enormemente desgraciado, como vais a ver. Ha valido la pena, por tanto, esperar estos 20 años y celebrar esta efeméride aquí con todos vosotros, ¿no? Preparar una conferencia para mí es como sentarme en el diván y explorar el alma, hacerlo de una forma muy sincera, ¿no? He titulado la conferencia La representación del tiempo, y no es porque no me importe el espacio, y vamos a ver muchos ejemplos en los que el espacio es súper importante. Al contrario, siempre he querido fundirme con él, pero la voluntad de poder de los artistas reside en la imaginación y, por tanto, en el tiempo. Creo que los artistas somos básicamente tiempo. Se nos pide a los creadores que no seamos impersonales, y se espera de nosotros que digamos la verdad. Este momento es importante en todas las comparecencias de eventos culturales, ¿no?, que el artista hable, que diga la verdad. Así que voy a tratar de ceñirme a esa realidad de mis recuerdos, buscando en ellos cómo he ido representando el tiempo en mi obra en los diferentes momentos, a la vez que voy a establecer correspondencias muy dispares entre obras, de periodos y técnicas diferentes. Al final llegas a la conclusión, después de 40 años de trabajo, que no sabes muy bien si lo que has construido es algo novedoso o ha venido dado como un destino, ¿no?, como un destino fatal, casi de tragedia griega. En todo caso, he comprobado, es decir, he visto cómo el pasado es implacable y sin saber cómo nos visita a cada momento con su magia. Entonces yo me voy a hacer la misma pregunta que estaba en la hoja de sala de la exposición, ¿no? La pregunta de San Agustín, ¿qué es el tiempo? Pues bueno, si no me lo preguntan lo sé, pero si me lo preguntan no lo sé, decía él. Entonces yo dije, bueno, pues yo sí que lo sé. Entonces voy, ¿qué es el tiempo para mí? Y respondo en 10 puntos, los 10 puntos que vamos a ir viendo, ¿no? El tiempo, siempre esa mirada retrospectiva hacia el pasado, es, por un lado, la representación de una emoción. Ese punto lo vamos a ver. El encuentro feliz con una obra literaria, nuestra huella en el espacio, una naturaleza sin vida, la evocación de la infancia perdida, la niebla que vela nuestros recuerdos, la citación desde la propia historia del arte, la representación del vacío, un símbolo absoluto, pero también es una metáfora y es una alegoría. Vamos a ver en la imagen que tenemos ahora aquí, que es la representación del tiempo como emoción. En 1980, cuando yo estudiaba en Barcelona, pues vi un interview, ¿no?, una entrevista a Abraham van Velde, un pintor holandés que me gustaba mucho. El artista, ya bastante mayor, apenas dijo nada, pero yo nunca olvidaré esa mirada inteligente, ¿no?, frente a sus palabras agotadas, ¿no?, lo que me hizo reflexionar sobre la capacidad expresiva que tiene el arte como instrumento de conocimiento. O sea, que poco importaba lo que pudiera decir,
es que era emocionante su trabajo. Le dediqué esta obra que conservo como si fuera una constelación donde me gusta ir en momentos de duda, y quizá esta fuera mi primera representación del tiempo, la emoción. ¿Qué es la emoción, por tanto? La emoción también es algo que nos traslada, que nos empuja a la vida, que nos desplaza a otro espacio, a encontrar lo nuestro en los otros. Es algo que yo vi en este trabajo. Luego lo he relacionado con el Café de France. Yo conocí a Juan Goytisolo en Marrakech cuando la revista Horizon Maghrébin nos juntó a Hassan Burki y a mí para trabajar sobre su libro Las virtudes del pájaro solitario. Entonces, una de las cosas que yo quise hacer, y por eso es muy importante el espacio también para mí, porque lo mismo que quise ir antes de leer incluso el libro, es ir a Marrakech a visitar el espacio. Y lo mismo hice con Lorca cuando trabajé sobre poeta en Nueva York. Antes fui a Nueva York. Y lo mismo hice con Kafka, fui a visitarle a su tumba a Praga. En fin, el espacio es muy importante también, no hay que denigrarlo, ¿no? Hay muchas connotaciones entre la obra de Bram Van Velde. También esto es una constelación. Bueno, es un café, escribía, como el tapete de una mesa donde vas depositando los vasos, donde se producen muchas conversaciones. Había una frase suya, ¿no?, en concreto, y hablaba de Maqbara, que era una obra también inspirada en la Plaza Jemal Efna, y que me pareció que era una obra que luego al morir no pude darle, pero que era una obra que él había hecho para él. Por tanto, está dentro del capítulo del arte como emoción. Luego, el segundo punto sería la representación del tiempo vivido a través del encuentro con la literatura. Este es un campo muy amplio, pero he querido empezar por una obra, bueno, que estaba perdida en el olvido. Mi hermano me la pasó hace poco porque la tiene él, pero que dije, bueno, aquí está todo, está la sombra, está la literatura, está el vacío. Entonces, como artista, quiero deciros que he justificado siempre el mundo como fenómeno estético, pero al mismo tiempo que he vivido, he narrado mi vida con obras, en esa aparente contradicción que es el arte. Y el arte es precisamente buscar en el tiempo la temporalidad. Eso ha sido para mí una cosa fundamental. En mis pinturas lo hice primero y después lo hice en desarrollos espaciales con la escultura y la arquitectura. La representación del tiempo ha sido un concepto soldado a mi obra que recorre todos los estilos y materiales, y todas esas gramáticas que componen mi arte están influenciadas por ese concepto, hasta llegar aquí al centro neurálgico de la creación del tiempo, que es el Centro de Historia de Zaragoza. Creo que es el lugar apoteósico, ¿no?, en el que confluyen todos estos aprendizajes. Alguna vez he confesado que esta preocupación me obsesionaba cuando niño. Más que pensar en el arte me pensaba a mí. Después he entendido que pensar en el tiempo ya era un buen comienzo. De hecho, la materia del arte es el tiempo. Estamos hechos de tiempo, pero el tiempo de un artista hay que hacerlo, plasmarlo en una obra, como una urgencia, como ese primer amor que no se puede aplazar. Y esa es la foto que estamos viendo ahora. En este poema ilustrado, realizado cuando estudiaba Historia del Arte en Barcelona en el año 81. Vemos que otra forma de representación del tiempo es la que une la vida y el arte. Y aquí están, la pintura y la poesía en una feliz simbiosis. En esta obra ya estaban, por tanto, todos los materiales con lo que he construido mi tiempo durante 40 años. La sombra, el vacío y la literatura. En el punto 3, bueno, vemos otras obras, vamos a ver otras obras en las que se relaciona la literatura con la imagen. Por ejemplo, este libro que está inspirado en el abecedario que hice con Gerard de Cortans, pero que luego hicimos otro libro con Antón Castro, con las letras troqueladas. Es como un manuscrito medieval en el que las letras de sus textos estaban troqueladas a mano y se veía a través de las formas. Me recordaba bastante la imagen anterior, ¿no?, del primer poema, y ya habían transcurrido más de 30 años. O esta otra obra sobre Kafka, en la colonia penitenciaria. Es un ataque también al humanismo. Entonces era un cuerpo también a trozos. Solo os muestro la parte de los pies, y en la que también está escrito el relato de Kafka sobre la propia obra. O esta otra sobre los diarios íntimos de Eugénie de Guérin, que es una escritora francesa del siglo XIX que tiene una casa museo cerca de Albi, que no salió prácticamente nunca de allí. Su hermano sí,
Su hermano era un dandy y vivía mucho tiempo en París, pero a mí me interesó mucho el conocimiento que tenía del mundo sin haber cruzado esas 4 paredes de su casa, ¿no? Y la sensibilidad y la timidez que emanan sus diarios. O esta otra obra del periodo del poemario de poeta en Nueva York de Lorca, que son de negros en Cuba, donde también aparecen imágenes de letras muy, muy tenues sobre algunas de las formas de las aspas de este molino sobre el Pentágono. Hay mucha simbología en esta obra. El Pentágono, la bandera de Cuba, las letras, el ritmo de la música. Y pasamos a la representación del tiempo como huella en el espacio. Ocupar el espacio, marchar en el espacio, realizar actividades diversas, trasigos físicos agotadores, siempre en el inexplicable y misterioso paisaje, aprendiendo a conocer la secreta poesía del espacio exterior como representación de nuestro espacio soñado. Aquí veremos varios ejemplos, pero he empezado por este de la bicicleta, del ciclista en este inmenso paisaje, donde el único habitante era yo mismo. El tiempo, en palabras de Borges, decía, es un sigue que me destroza, pero yo soy el sigue. Y aunque todas las huellas sean barridas como las rodadas del ciclista que pedalea en el inmenso paisaje dispuesto a recorrer millones de años, el tiempo y espacio se confunden en un somos lo que hacemos, conscientes de que la única huella que podemos dejar en el espacio es la cultura. Las obras de este periodo realmente vinculan en todo momento. Bueno, aquí la he comparado con esta otra que es muy distante en el tiempo, que estuvo en La Lonja, Una vida. Está clara también la preocupación por el tiempo en esta obra, donde aparecen un poco como las edades del hombre, ¿no? En esas 3 rosas, en el personaje tumbado y en la figura que también pedalea, en esa rosa de los vientos que está en la paloma, ¿no? Y en esa otra que aparecen abajo en el agua, que parece que está remando, ¿no? Con esa luna que se refleja también y el barco que se hunde. Todos son obras que tienen mucha relación con el tiempo, pero me pareció oportuno relacionarla de podría recorrer millones de años, que ya en el título es explícito, ¿no? Que es una preocupación temporal, con esa otra. Luego hay toda esta serie de trabajos que casi no se vieron en España, que se expusieron muchos de ellos en Italia, y que relacionan perfectamente la figura humana con ese trasiego, pero parece que el mundo atraviesa, parecen carcasas, parece como que están atravesados por el paisaje, ¿no? Como que están fundidos, como los propios relieves del Centro de Historia, ¿no? donde yo creo que se logra también esa hospitalidad entre el arte y la figura, ¿no? Yo creo que todo esto estaba ya en mis cuadros, por eso hablaba antes de que preparar una conferencia es sentarte en el diván y explorar un poco el alma de tu trabajo, conocer para reconocerte, ¿no? Este es otro cuadro que también se expuso en Verona, en Italia, Fin de ola se titulaba, y también es otra. Todas las figuras están realizando acciones, ¿no? Trabajos físicos, acciones en el paisaje. O esta otra que también está en contacto con el agua, ¿no? Que es Siesta de verano, con un paisaje inmenso. O sea que el espacio siempre ha sido también muy importante. Y son pinturas muy autobiográficas. Veremos cómo al final termina. Este es el barrendero, que parece que barre toda esa huella que hablábamos antes, porque solo va a quedar el paisaje al final. Y efectivamente al final llegamos a este ciclo que hice en el periodo de los años 20-21, que pinté una serie de paisajes de la Ribagorza, donde ya no aparece figura alguna, simplemente el paisaje, ¿no? Otra forma de representación del tiempo es el tiempo muerto. El tiempo muerto también es una preocupación en mi obra. Otro gran argumento que he tratado en muchas ocasiones, la suspensión del tiempo, que fue tan representado en el barroco, en el Genio de las Vanitas, el gran tema de la corrupción de la materia y la caducidad de la vida. Aquí vemos un ejemplo que me parecía también muy extrapolado en el tiempo, que es el de estas caracolas vacías de los años 80, en técnica de pastel sobre tabla. Y luego hay otras de los años 90, posteriores, que son estas, también son naturalezas muertas. Estas son de los años 90,
pero también encuentro la representación del tiempo muerto en proyectos como el Museo del Oro, que es una pieza que hice cuando expuse en Colombia y que fue el resultado de la visita al Museo del Oro en Bogotá, ¿no? Hice estas piezas, ¿no? Que son máscaras hechas con oro. O sea que también en la literatura encuentro ese silencio del tiempo que se relaciona con la muerte, con lo que ya no está, pero abordándolo siempre desde el olvido. Creo que esa es otra particularidad de mi trabajo, ¿no? que trabajo más con el olvido que con la memoria. O sea que el tiempo es una noción que tiende a no ser, por tanto, lo trato más bien con formas desnudas, descarnadas o vaciadas, ligeras como esquemas, sin esa pesada carga de la memoria ni del lenguaje. Y así son estas obras dedicadas al tiempo sin vida. Otra representación del tiempo que apunto en estos 10 puntos que me he planteado es, esta también pertenecería a las flores negras, también pertenecería al apartado anterior, que también son unas flores vaciadas. Es ese tiempo del que el psiquiatra hablaba, ¿no? El tiempo de lo que ya no es, de lo que ya no está. Por eso él dice, el pasado hace sufrir y el presente parece que es el... Pero bueno, yo siempre he sido muy malo con el carpe diem y con el disfrute de la vida. Entonces aquí está otra obra que tiene mucho que ver con esas formas descarnadas, esquemáticas, que pertenece a la serie de fragmentos visuales. Y también en la literatura he tratado el tema de las vanitas o de las ausencias. Este es Nocturno del Hueco, que es un trabajo sobre Lorca también, que aparece en un retrato suyo. Parece una lápida con un Broadway imaginado por mí, con esos edificios, esos rascacielos vaciados en su interior, ¿no? La representación del tiempo como evocación de la infancia perdida. También he representado el tiempo como la evocación de la infancia perdida. Con la llegada de la adultez, la pérdida de ese paraíso perfecto en el que celebrábamos la vida y el tiempo se va destruyendo y empezamos a sustituir querer por tener. Con la llegada de la adultez llega, por tanto, la adulteración y dejamos de jugar y de conocer el mundo a través del juego. Algo a lo que, o de lo que algunos artistas nos libramos, ¿no? Continuando este juego del arte. Esta es una obra de los años 80 también, pero que yo he relacionado con otras que realicé posteriormente. Por ejemplo, esta serie de los finales de los 90, que expuse en Barcelona, sobre todo, que son naturalezas con juguetes. Son óleos grandes, otros mucho más intimistas, o que estuvo en Huesca en la gran exposición antológica que organizó el comisario Pablo Rico conmigo y que fue un momento también importantísimo de mi carrera. Esta sección también la seleccionamos para exponerla, y precisamente esta obra o esta otra. Bueno, son naturalezas con juguetes. Esta otra. Ya veis que mi obra es muy diversa y que yo soy un carrusel de artistas en mí mismo, o sea que no me quedo solo en una sola cosa. La representación del tiempo velado. La representación del tiempo velado es la que he dedicado al punto 6. Entonces aquí he escrito algo que dice: hay fuerzas invisibles que se agazapan en nuestra memoria como una niebla o un humo que desvanece nuestros recuerdos. A la naturaleza le gusta ocultarse, según el mito egipcio de Isis, pero a nosotros nos empuja la curiosidad de rasgar ese velo y ver quién hay en el centro de ese laberinto, y ver que solo estamos al final nosotros, perdidos en ese espacio silencioso y neblinoso, como los personajes del cine de Theo Angelopoulos, Un paisaje en la niebla, que buscan una esperanza en su exilio interior. Todas estas aportes culturales pues me sirven para mis trabajos, ¿no? Decía Nietzsche que el miedo a lo invisible despierta nuestro conocimiento, que despierta mucho más el conocimiento incluso que el amor.
Y por eso me interesó mucho en este tema cuando decidimos junto a Michel Hubert, porque este es un libro de artista que hicimos con él, hacerlo sin saber cada uno lo que estábamos haciendo. O sea, un poco trabajar en la niebla. Ya era en sí mismo un concepto, ¿no? El planteamiento inicial que hicimos al abordar este trabajo. El resultado es este libro, Monólogos en la niebla. Años después volví a retomar este tema. Este también es una página del libro de Monólogos en la niebla, con los textos a la derecha y la imagen de esos dos caballos juntos. Y años después, en el 2016, yo creo 17, cuando estuve en Nueva York, hice esta serie de trabajos sobre fotografías, son dibujos sobre fotografías hechas en Nueva York. Y vuelvo a retomar este tema desde otro plano, en una serie de dibujos sobre fotografías, cuando trabajaba en el poemario Poeta en Nueva York de Lorca. Lo que me interesaba de estas obras era hacer convivir dos temporalidades superpuestas, que la niebla de un papel vegetal separaba el tiempo de Lorca y el mío, como sucede en la literatura que nos obliga a viajar en el tiempo. Así yo buscaba por las calles y sueños de Nueva York los escenarios por los que Lorca deambuló en 1929. Bueno, he traído un pequeño ejemplo, que esto estuvo expuesto en la Fundación Pons y se va a exponer en París en noviembre también. Pero son 35 piezas de estas. Esto es donde estaban las Torres Gemelas, una foto de eso. Y esto es en el Metropolitan. Bueno, esta parte también es muy importante para mí, que es la representación del tiempo como citación del pasado desde la propia historia del arte. Otro argumento para trasladarnos en el tiempo es la propia historia del arte y su carácter temporal. El tiempo del arte es tan lejano y cercano a la vez que algunas pinturas, por ejemplo, Danza, esta es una de la serie Bailarinas, ya lo veremos ahora, esta es la que yo llamé Danza, que es del año 83, una sombra negra sobre un fondo terroso de arpillera. Me la inspiró precisamente esta pintura de Emil Nolde, de 1920, de su serie Bailarinas. Un artista expresionista alemán, muy alejado por tanto de mí, pero como si viviera a mi lado. La visita a los maestros y establecer lazos estrechos para fertilizar el territorio imaginario es lo que hizo también Picasso revisitando a Courbet o a Velázquez, ¿no? O sea, tampoco es que fuera, pero es un respeto al pasado en el que siempre me he movido, ¿no? Otro ejemplo de citación decisivo para mí fue esta otra obra. Esta obra de Antoine Watteau, que se titulaba Embarcaciterea, la isla del amor, cuando en 1984, con 24 años, que ahora lo pienso, digo, bueno, ¿cómo yo podía interesarme por una pintura rococó a los 24 años? Esta obra que fue seleccionada para la Bienal de Venecia, para la Bienal de Oviedo en ese mismo año. Citaría la isla del amor, una isla llena de gracia galante que celebraba el amor. Yo transcribí en mi pintura entonces, de lenguaje neoexpresionista, como estáis viendo, aquella escena de seducción. Me interesaba la idea de transitoriedad del tiempo que encerraba esa pintura. Traducir ese momento preciso a siluetas negras acentuaba el carácter efímero del amor. En el libro El maestro y las magas, de Jodorowsky, la maga Magdalena dice: somos un reloj de sol. A cada momento tu cuerpo proclama la hora que es, y eso es importante, porque cada momento tiene un alma, una sombra a la que debemos prestar atención si queremos vivir. El amor y el arte son casi lo mismo. O sea que ahí es la escena, la veis, ¿no? La escena esa escena cortesana de las parejas que están, una quiere levantar a la novia y el otro es el que está de pie. O sea que son esas dos figuras, pero en un paisaje totalmente diferente. La representación del tiempo como metáfora y alegoría. Este también es otro aspecto que he trabajado mucho en mi trabajo, ¿no? Empezamos por esta pintura del año 1988 sobre tabla. Y luego seguiremos por otras, pero vemos que siempre hay una forma en el interior, de otra. Y eso yo lo llamo alegoría, lo llamo hacer hueco, lo llamo preparar el nido para predisponer una narración, ¿no? También lo vamos a ver en las ciudades invisibles, ¿veis? Es lo mismo, dentro de ese símbolo absoluto, ¿no? Que es la figura, la torre,
que se repite en todas las ciudades invisibles, pero la historia cambia en cada una de ellas. Y lo vemos en otras, como La forma dentro de la forma, otras dedicadas a Juan Goytisolo, precisamente Las virtudes del pájaro solitario. Hay un espacio vacío en el interior de esas formas cerradas que yo solía reservar en esa época como nido para alojar escenas narrativas. Estos símbolos absolutos del tiempo, como los figurat, que se repiten invariables de una ciudad a otra, guardan en su interior la memoria de la narración, una alegoría visible del tiempo también. El tiempo el mismo dispositivo utilicé años más tarde en la serie La forma de la forma, que ya eran esculturas, en el Llader Tolmises, en la que dentro de una forma mayor, de una opacidad de una forma mayor que representaba la materia, pues aparecía una línea de luz por donde se cuela la brisa del tiempo. Por tanto, también aquí la linealidad representa el tiempo. Esta es otra de la serie de Goytisolo, que también utiliza el mismo dispositivo que en Las ciudades invisibles. Eran dos pájaros, uno representaba la espiritualidad sufí y la católica, ¿no? Dos que se entremezclaban, que también se alternaban, y en el interior de las cuales aparecían diferentes narraciones. Este también es otro ejemplo, es una escultura que está en Valdespartera, también con líneas en el interior, formas en el interior. O sea, que vemos esta forma y estamos viendo esta forma. Vas reconociéndote, ¿no? La representación del tiempo como símbolo absoluto. Las pinturas de arena de finales de los 80, que son estas, y principios de los 90, especialmente la serie dedicada a Saturno, fueron el antecedente inmediato de los vocabularios formales y las iconografías que tuvieron su origen en el abecedario. El abecedario es un encargo que hice para un editor en Riverière en París en el año 90, que eran letras capitulares para el libro Le Monde du Surrealisme de Gerard de Cortaz. Estas pinturas de arena en realidad estaban pintadas con pigmentos en polvo sobre tabla y eran ya recortes, de alguna forma los puedes recortar y ya te encuentras con las iconografías, ¿no? Eran recortes sobre fondos neutros de formas arquetípicas en los que encontré una nueva forma para mis obras. Y es que todo lenguaje es sucesivo y se apoya en el anterior. Y esta es, yo creo, la demostración. Esta también es otra de las series Saturnus, La casa de arena. Era el ciclo final de El origen era el toro, luego era la caracola y luego era el tártaro, que era el momento final, ¿no? Que representaba la muerte del ciclo de Cronos. Esta era la caracola. Había otras, concretamente la de esta serie era otra. Y eran pigmentos sobre tablas, sí. Y aquí veis cómo esas formas de pinturas de arena se convierten al final en estos símbolos exentos que formaron parte de este libro. Esta es la portada del libro de Gerard de Cortaz y esa fue mi contribución. En primer momento fueron las letras capitulares de Le Monde du Surrealisme, que es un diccionario del surrealismo. Las imágenes de estas pinturas parecen remitirnos a culturas antiguas, desaparecidas, pero en realidad tienen su origen en la propia mitología mía, empeñado en aquel momento en plasmar la eternidad en un solo símbolo que aunara forma e idea. Era una preocupación bastante importante en aquel momento cuando llegué a París. Estas formas simbólicas cerradas que ya no guardaban ninguna relación con el mundo real de los objetos eran ya esencias, hechas de polvo y de luz, frágiles como el universo, lo que les confería todavía un carácter temporal. O sea, las caracolas, los toros primitivos, con volutas en su interior, pero sobre todo la serie Saturno, como hemos visto, que era un trabajo específico ya sobre el tiempo. Es lo que acentuaba mi interés por representar el tiempo explícitamente. Estas son varias iconografías. Desde la primera, que fue el abecedario, he dedicado varias a casi todos los proyectos, sobre todo arquitectónicos y pictóricos, ¿no? La primera, la de arriba, por ejemplo, fue la iconografía que dediqué para las capuchinas, para el proyecto que hice en capuchinas. La segunda
No, la de las cúpulas es la primera, la segunda es las capuchinas, San Agustín sería la tercera, pero lo subida solamente 9 formas, o la última, que es la de las llaves, ¿no? la que utilicé para el A través de la llave, el proyecto que hice para la calle Alfonso. Bueno, otro punto y al final sería la representación del tiempo como vacío en la pintura y la arquitectura y la escultura. Antes de comenzar este apartado, me gustaría mostrar algunos ejemplos de pinturas anteriores en las que ya manifestaba esta preocupación por experimentar el tiempo como vacío, como aire, sobre todo, y como agua, como se representaba la nada en la pintura tradicional china Shanshui. La representación del tiempo como vacío, esta también es otra representación del tiempo para mí, por el uso de las ánforas, que es muy frecuente en mi obra también. Y ya pasamos a la representación del tiempo como vacío en la pintura, que fue previo, por tanto, a los trabajos que desarrollé posteriormente en arquitectura o en escultura. La representación del tiempo vacío en los espacios arquitectónicos y escultóricos siguió, por tanto, ese proceso de la que ya hemos hablado un poco, pasando primero por la pintura, en la que, como hemos visto, el color negro se adueñaba de la imagen. Acordaros aquella bailarina o aquella obra de Watteau, ¿no? En la que ya la imagen era desidentificada por la sombra, ¿no? Un proceso de desmaterialización que comenzó ya con las pinturas de arena, hasta culminar con la creación del abecedario y las iconografías como repertorios formales aplicados tanto en pintura como sistema de representación, como en arquitectura como sistema de construcción. Como sistema de representación hay varios ejemplos, he traído algunos: las cúpulas, el mural de los Morlanes, los vidrios serigrafiados para el edificio Plaza 14 en la calle Alfonso, o el mural más reciente que he hecho en el Centro Cultural de Castejón de Sos. Y como sistema de construcción vamos a ver algunos ejemplos de capuchinas, Biblioteca María Moliner, Centro de Historias, otro trabajo que hice para Holanda, y la rosa que tengo en el taller en Las Maigualas. Y ya para finalizar vamos a ver algunas de estas obras que os he citado. Este es el mural de los Morlanes, donde también aparecen varias formas. Tiene que ver con los tímpanos y estípites exteriores del edificio, que era un edificio de juristas, por tanto eran trabajos relacionados con escenas bíblicas y romanas de juicios. Y están tratados como escenas, pero también se entreveran y se entremezclan entre ellas. O sea que en la casa de los Morlanes, en el interior, en el atrio interior. Este también es otro ejemplo de pintura de vacío aplicada a la pintura, un fragmento visual. Otro ejemplo de vacío aplicado a la pintura, con estas formas de diferentes culturas así apiladas en columnas. O este otro de perforaciones, ¿no? A modo de teselas, ¿no? de troquelados. Hemos visto también algunos ejemplos incluso en el libro que hice con Antón Castro, ¿no? de este tipo de trabajos de incisiones. No se oye apenas. Qué pena. Esta también es otra obra de la época de la lonja. También había unos vacíos en el interior de los lienzos, como si lo más irreal al final es lo más real, ¿no? Como decía Tapies, cuando introducía un objeto real en una tela, era lo que más llamaba la atención dentro de una ficción, ¿no? Que es que al fin es una pintura. Este también es otro ejemplo de capuchinas, un relieve simplemente exento. Aquí no hubo ninguna ambición narrativa como en el Centro de Historias de Zaragoza, ¿no? Donde la complejidad fue mucho mayor. Aquí simplemente se imprimieron formas en el hormigón, pero de una forma muy simple. Y también hubo ventanas en la nave central de la iglesia que se conservó de capuchinas, que ya eran huecos.
También se trasladó también a la Casa de los Morlanes, que es la parte de detrás que no se conoce mucho porque es donde están las oficinas, pero aquí también hay unas columnas dedicadas a lo pagano y a lo cristiano. Y hay dos que están en la parte de la sala de abajo. También su traslación, las cuestiones de la transcripción también son muy importantes, como hay obras derivadas, ¿no?, de los proyectos arquitectónicos, cómo se ha ido nutriendo la pintura y la escultura de la propia arquitectura, ¿no? Esto también es otro relieve. Estas son ventanas que son cruces de formas en la biblioteca, ¿no?, como cruce de saberes y de conocimientos, visto desde afuera. Esta que es una representación, bueno, es digamos que son el claustro antiguo con sus huecos también en la parte exterior de la biblioteca y centro de historias, el muro de hormigón teñido, o las ventanas en el interior de la biblioteca María Moliner, y los planetas de la última planta de la biblioteca María Moliner también, que son encofrados en cemento con la idea circular del tiempo, ¿no?, que es la que allí planteé más en la idea del eterno retorno. Está mucho más manifiesta en la biblioteca que en el centro de historias, propiamente dicho, que es más lineal, más relacionada con el concepto agustino, ¿no?, de la filosofía y de Dios. Esta también es otra pieza en otro espacio de Francia, también con los planetas, pero muy descarnados, como solamente las llantas. Este es un ejemplo. Este es el centro de historias, muy limpio, muy al principio de la obra, y las 4 culturas en columna también en el atrio central. Un ejemplo casi de doble vacío, parece una iglesia de estas de Etiopía, que estamos viendo el interior. Otra obra derivada precisamente del centro de historia, cómo se producen los trabajos, ¿no?, en la arquitectura, ¿no?, cómo se pasa de la iconografía a ficcionar la realidad de alguna manera desde el mundo real. Y luego las obras derivadas que también hay, ¿no?, como por ejemplo esta que hice, la desmaterialización de la forma y jugando también con la transparencia, ¿no?, esta es una obra en Holanda, en un canal de Holanda, que es una puerta. Y este es mi continuación, mi trabajo en las capillas del Centro Cultural de Castejón de Sos. Un mural que hice dedicado a los símbolos de Castejón, ¿no? Son solamente 5 que están es un trabajo de transcripciones, están en el tímpano exterior también. Y la forma final, que es la forma de la rosa que vengo en las maigualas. Bueno, quería hacer algunos apuntes sobre el Centro de Historias para terminar. El Centro de Historias es un trabajo de prosa y poesía entreverada, de arquitectura, arte indiferenciados, intercalados, como en la cultura islámica o hebraica, en la que el cuerpo plástico corporeiza y se adueña del espacio hasta ser lo mismo. Inicialmente lo importante para mí no fueron los conceptos, sino la historia, la recuperación del pasado a través de sus formas estéticas encontradas en todos los estratos culturales de este solar. Pensemos que había aquí antes de convertirse este lugar en un espacio cultural durante sus casi 8 siglos de historia. En primer lugar, agua, canales de agua, huertos, una necrópolis musulmana, monjes franciscanos a las afueras de la ciudad que meditaban y vivían en el campo. Tras el abandono de esta orden llegaron los agustinos en el siglo XVI y con el impulso económico de la Contrarreforma pusieron en pie la ciudad de Dios, una ciudad autónoma con lujosos trabajos artísticos, cerámica de muel grabada con el anagrama agustino, pinturas murales, esgrafiados blancos sobre fondos rojos, refinados trabajos de aljecería, azulejos venidos de Italia, en definitiva una
mentalidad creadora que se aprovechaba de los afanes humanistas y renovadores de la Contrarreforma para construir aquí la ciudad de Dios, entendida como un microcosmos donde se escribe la historia. Hubo que pensar muy bien las ideas, porque iban a formar parte del sistema constructivo del edificio y ser plasmadas en materiales definitivos, por medio de encofrados en negativo sobre los muros de hormigón, sin posibilidad de borrado. Una técnica que venía perfectamente con los huecos grabados que ya había ensayado de una forma muy simple en la Escuela de Restauración Capuchina de Huesca, como hemos visto, en el año 94. Allí como estampaciones de formas exentas y por tanto sin ninguna ambición narrativa, como la que se desarrollaría aquí 4 años después. Con este propósito necesitaba un vocabulario formal, preciso y claro, un alfabeto de la historia con el que escribir este proyecto en el tiempo presente, renovando mi lenguaje con continuas reminiscencias al pasado. Y es que, como habéis visto en todo lo que os he mostrado, soy incapaz de construir nada original sin apoyarme en el conocimiento de la historia y de la propia historia del arte, como hemos visto. Para mí crear es siempre recrear, y en este caso no podía ser de otra manera si quería respetar las culturas que nos habían precedido. Estoy convencido, y ahora que han transcurrido 20 años, de que la pervivencia de esta obra se sustenta en un deseo hoy más fuerte que nunca, una suerte de mudejarismo cultural puesto al día en el que las formas culturales anteriores perduran. El Centro de Historias, ahora un activo centro cultural de Zaragoza, no volverá a ser ese huerto cerrado, ese paraíso creado por la religión. Salir de ese jardín ha supuesto entrar en el tiempo y empezar a caminar en el plano de la historia que encierra en sus muros un viaje interminable de la memoria como forma de supervivencia. Gracias.